En un ardiente día de verano de 1885, James McKinnon solo pretendía recoger suministros en la estación de Clearwater. No había sonreído desde que perdió a su esposa 3 años atrás. Pero allí estaba ella, una novia vestida de blanco, abandonada porque la familia de su prometido pensó que 42 años era demasiado para casarse. Sarah Fleming había viajado 2,000 millas por amor, solo para encontrarse sola. A veces, las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de desamor. Cuando James se acercó a la estación, ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Qué hizo que este endurecido vaquero mirara a una desconocida y decidiera casarse con ella ese mismo día? Antes de continuar, dinos desde dónde nos lees y, si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El amanecer se deslizaba por la pradera de Wyoming, pintando el cielo con pinceladas de ámbar y rosa. James McKinnon llevaba horas despierto, sus dedos callosos tocando distraídamente el relicario de plata que colgaba de un clavo junto a su cama. Cada mañana comenzaba así, observando el amanecer, tocando el relicario de Mary, obligándose a enfrentar otro día. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas mientras se dirigía a la cocina. La casa ahora le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Incluso después de 3 años, a veces aún gritaba «Buenos días, cariño», antes de recordar que no habría respuesta. La cafetera seguía sin lavar desde el día anterior, con los restos secos de una sola taza en el fondo. Fuera, el rancho comenzaba a despertar. Su ayudante, el joven Tommy Wilson, ya estaba en el granero, el sonido de la leche golpeando el cubo marcando el ritmo de las tareas matutinas. El chico había sido una bendición estos últimos años, aunque James sabía que no podría seguir pagándole por mucho más tiempo si las cosas no mejoraban. «Buenos días, señor McKinnon», llamó Tommy, su voz resonando en las sombras polvorientas del granero. «El correo llegó ayer por la tarde, después de que se retirara. Lo dejé en el poste de la cerca». James asintió, recuperando el sobre con el membrete del banco. No necesitaba abrirlo para saber qué decía, probablemente el tercer aviso. La sequía había golpeado duro a todos, pero sin la hábil contabilidad y planificación de Mary, el rancho había sufrido más que la mayoría. Guardó la carta en el bolsillo de su camisa, sin abrirla. El viaje al pueblo de hoy requeriría suficiente valentía sin añadir las demandas del banco a su carga. La lista de suministros en su otro bolsillo era corta: café, azúcar, municiones para los lobos que últimamente merodeaban más cerca. Necesidades básicas que se estaban convirtiendo en lujos. «Tommy», llamó, «cuida los postes de la cerca en el pasto sur hoy. Las señales de lobos están aumentando». La mañana pasó en una rutina borrosa: reparar, alimentar, revisar los puntos débiles de la cerca. De vez en cuando, su mano se deslizaba hacia el bolsillo de su camisa, sintiendo el peso de esa carta sin abrir. Mary habría sabido qué hacer, siempre lo sabía. De vuelta en la casa, James se paró frente al pequeño espejo sobre el lavabo, intentando domar su barba encanecida. Su reflejo lo miraba, curtido y desgastado, los ojos cargando el peso de días solitarios interminables. El relicario de plata volvió a captar su atención, y se encontró alcanzándolo. El cierre se atascó ligeramente, como siempre, antes de revelar la fotografía desvaída en su interior. La sonrisa de Mary, congelada en el tiempo, lo miraba. Habían tomado la foto solo 6 meses antes de que la fiebre se la llevara. Ella estaba riendo por algo que él había dicho, sus ojos arrugándose en las esquinas de esa manera que siempre hacía que su corazón diera un vuelco. «¿Qué me dirías que haga, Mary?», susurró al cuarto vacío. «El banco está presionando, el rancho está fallando, y estoy cansado de estar solo». Solo el silencio respondió, roto por el lejano mugido de las vacas y el silbido de Tommy desde el granero. James cerró el relicario con un clic suave, pero no lo colgó de nuevo en su clavo. En cambio, lo deslizó en su bolsillo junto a la carta del banco.
Tal vez era hora de llevar consigo tanto su pasado como su futuro incierto. El carro necesitaba reparaciones. La rueda trasera había estado tambaleándose, pero tendría que aguantar para el viaje a la estación de Clearwater. Mientras enganchaba los caballos, James repasó su lista mental una vez más. Necesitaría estar de vuelta antes del atardecer. Los lobos se volvían audaces en las horas del crepúsculo. «Cuidaré las cosas aquí, señor McKinnon», aseguró Tommy, leyendo la preocupación en el rostro de su jefe. «Tengo el viejo rifle de papá si los lobos vienen a husmear». James asintió, apreciando la comprensión del chico. Tommy tenía su propia historia de pérdida. Su madre había sido tomada por la misma fiebre que se llevó a Mary. Tal vez esa pena compartida era lo que hacía al joven tan reconfortante estos últimos años. El sol estaba subiendo más alto cuando James partió, las ruedas del carro cortando surcos familiares en la tierra seca. Había hecho este viaje cientos de veces antes, normalmente con Mary a su lado, su voz práctica planeando las compras, su humor suave haciendo que el trayecto pareciera más corto. Hoy viajaba solo, con la carta del banco ardiendo en un bolsillo, el relicario de Mary pesando en el otro. Ni la belleza de la mañana ni la despedida alegre de Tommy pudieron levantar la sombra de su corazón. Poco sabía James McKinnon que para el atardecer todo cambiaría, que el destino había decidido que 3 años de duelo eran suficientes, y que a veces la respuesta a una oración llega vestida con un traje de novia en una estación de tren. Sarah Fleming estaba rígida en su asiento del tren, el telegrama arrugado quemando un agujero en su bolso. Lo había leído tantas veces en los últimos 3 días que las palabras se habían grabado en su memoria. Circunstancias cambiadas. Preocupaciones familiares respecto a la edad. Aconsejamos cancelar el viaje. Lamentamos. El paisaje más allá de la ventana pasaba borroso, cada milla alejándola de su vida en Boston y acercándola a lo que debería haber sido su boda. Alisó sus faldas de viaje, su mejor lana azul marina ahora arrugada por días de estar sentada, y tocó el sencillo camafeo en su garganta. A los 42, lo había elegido cuidadosamente, queriendo parecer digna en lugar de desesperada. «¿Más té, señorita?» La cara amable del mozo apareció a su lado, pero Sarah negó con la cabeza. Su estómago no había retenido nada más que té débil desde que el telegrama llegó en Chicago, interceptando su viaje hacia el oeste. «Demasiado vieja», susurró a su reflejo en la ventana, como si el tiempo fuera la medida del valor de su corazón. Los otros pasajeros habían cambiado varias veces desde Boston, pero ella permaneció, viendo estaciones aparecer y desaparecer, cada una acercándola más a Clearwater. Debería haber regresado en Chicago, o en Omaha, o en cualquiera de las docenas de paradas donde podría haber admitido la derrota y vuelto a su tranquila vida enseñando en la escuela para señoritas de la señorita Prendergast. Pero algo en ella, tal vez orgullo, tal vez esperanza, tal vez pura terquedad, la mantuvo en este camino hacia el oeste. Lo mismo que la había llevado a responder al anuncio de Herbert en el Matrimonial Times hace 6 meses. Hombre de negocios establecido busca compañera educada, edad sin importancia, carácter esencial. Sus cartas habían sido todo lo que ella soñaba, discursos inteligentes sobre libros, puntos de vista compartidos sobre la educación, toques suaves de afecto creciendo entre líneas. Herbert parecía tan diferente de los hombres de Boston que la descartaban como una solterona gastada, demasiado enfocada en libros y enseñanza para atrapar un esposo en su juventud. Próxima parada, estación de Clearwater. La voz del conductor resonó en el vagón, sobresaltando a Sarah de su ensueño. Reunió su pequeño bolso, había enviado su baúl antes, otra humillación esperándola, y enderezó su sombrero con dedos temblorosos. El telegrama parecía burlarse de ella desde su lugar en el bolso. Preocupaciones familiares respecto a la edad. La madre viuda de Herbert y sus hermanas solteras habían mirado su edad en la solicitud de licencia de matrimonio y decidieron que su hermano de 48 años necesitaba a alguien más adecuada, alguien más joven, alguien con más años fértiles por delante. El silbato del tren atravesó el aire de la tarde mientras se acercaban a Clearwater. Sarah captó destellos del pueblo a través de la ventana, el campanario de una iglesia, una tienda general,
casas dispersas empujando contra la vasta pradera de Wyoming. Este iba a ser su hogar, estas calles las que habría caminado como la señora Herbert Crawford. En cambio, bajaría a esa plataforma como una tonta, una mujer de mediana edad que se atrevió a soñar con amor solo para ser encontrada insuficiente. El baúl con su vestido de novia y ropa de casa sería un testimonio de su humillación hasta que pudiera arreglar su envío de regreso al este. El tren se detuvo con un estremecimiento, el vapor siseando como un coro de susurros. Sara permaneció sentada mientras otros pasajeros recogían sus pertenencias y se dirigían a las salidas. A través de la ventana, podía ver familias reuniéndose, viajeros dispersándose, la vida continuando como si su mundo no se hubiera hecho añicos. Finalmente, cuando el vagón estaba casi vacío, se levantó. Sus piernas se sentían de madera, poco dispuestas a llevarla a esta nueva realidad. El mozo apareció de nuevo, con preocupación evidente en sus ojos oscuros. ¿Necesita ayuda con esa bolsa, señorita? Sara aferró el bolso. No, gracias. Puedo arreglármelas. Como siempre lo había hecho, sola. Las tablas de la plataforma crujieron bajo sus pies mientras descendía los escalones del tren. El sol de la tarde era feroz, nada como los suaves veranos de Boston que conocía. Una gota de sudor recorrió su cuello, pero se negó a limpiarla. Las damas no sudaban, siempre decía la señorita Prendergast. Las damas perseveraban. El jefe de la estación se acercó, su rostro amable pero incómodo. Señorita Fleming, el señor Crawford me pidió que, es decir, hay un mensaje. Lo he recibido, gracias, lo cortó Sara, su voz firme a pesar del ardor en su garganta. No podía soportar otra expresión de lástima, otro recordatorio de su necedad. Se dirigió a un banco a la sombra de la estación, colocando su bolso a su lado como un perro fiel. Su vestido de novia esperaba en ese baúl, en algún lugar del almacén de la estación, envuelto en papel de seda y sueños que habían resultado tan insustanciales como la niebla del luto. El telegrama crujió cuando se movió, su presencia tan imposible de ignorar como el hueco dolor en su pecho. Pensar que un pedazo de papel tan pequeño podía pesar tanto, podía llevar suficientes palabras para hundir un corazón. El carro de James McKinnon se detuvo frente a la estación de Clearwater justo cuando el tren de la tarde silbaba su partida. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos rozando el relicario de Mary para tocar el cuero gastado de su Biblia. El pequeño libro había sido su compañero constante estos últimos 3 años, sus páginas arrugadas por el duelo y el consuelo por igual. La plataforma de la estación se despejaba rápidamente, la gente apresurándose para escapar del calor de agosto. Todos excepto una figura, una mujer con un vestido de viaje azul marino, sentada erguida en un banco en las sombras. Algo en su quietud captó su atención. No estaba esperando a alguien, tenía la mirada de alguien que sabía que nadie vendría. Tarde llamó James al jefe de la estación, Peterson, que se secaba la frente con un pañuelo. Lista de suministros para la tienda de Thompson, respondió James, pero sus ojos seguían desviándose hacia la mujer. Ella se mantenía con dignidad, a pesar de la derrota evidente en sus hombros, una derrota familiar que él veía a menudo en su propio espejo. Una lástima lo de la situación con Crawford, murmuró Peterson, siguiendo la mirada de James. Todo el pueblo ha estado hablando de ello. La dama vino desde Boston para casarse con Herbert Crawford, solo para que la rechazara porque es demasiado vieja. Cosa de su madre, si me lo preguntas. Esa mujer podría congelar el infierno 2 veces. La mano de James se apretó en su Biblia. Sabía lo que era que el amor fuera robado, aunque su ladrón había sido la fiebre en lugar de la crueldad humana. Está ahí sentada. El tren no pasa hasta el jueves. No tiene a dónde ir, pobre alma. Ofrecí enviar a mi chico a la pensión, pero ella se negó. Tipo orgulloso. James observó mientras la mujer, la señorita Fleming, supuso, sacaba algo de su bolso, un telegrama por lo que parecía. Sus dedos lo alisaron con la misma atención cuidadosa que él daba a las cartas de Mary,
ahora guardadas entre las páginas de su Biblia. ¿Ha comido? La pregunta lo sorprendió tanto como a Peterson. No ha aceptado nada más que té desde que llegó esta mañana. Me recuerda a ti después de Mary, esa misma manera silenciosa de soportar. James asintió lentamente, su mano libre moviéndose para tocar el relicario en su bolsillo. Mary siempre decía que Dios trabajaba de maneras misteriosas. Lo había leído de esta misma Biblia durante esas últimas noches febriles. Recuerda a Job, había susurrado. Después de todo su sufrimiento, Dios le dio el doble por sus problemas. Se encontró caminando hacia el banco antes de tomar una decisión consciente. Sus botas en las tablas de madera debieron alertarla. Ella levantó la vista, revelando ojos del color del salvia de verano, enrojecidos pero secos. Señora, dijo, tocando el ala de su sombrero, James McKinnon. Me preguntaba si podría ayudarme con algo. Esos ojos verdes salvia se abrieron ligeramente ante su acercamiento, pero su voz fue firme. ¿Cómo podría ayudarlo, señor McKinnon? Sacó la Biblia de su bolsillo, su cuero suave por años de manejo. Hay un pasaje que a mi difunta esposa le encantaba, sobre nuevos comienzos. He estado intentando encontrarlo toda la mañana, pero mi lectura no es lo que debería ser. Era una mentira. Conocía cada palabra de ese libro de memoria, pero algo en él necesitaba acercarse a esta mujer que se portaba con tanta gracia herida. Soy maestra de profesión, dijo ella, un toque de calidez en su voz. Estaría encantada de ayudarlo a buscar. Sarah Fleming, añadió después de un momento, ofreciendo su mano. Él la tomó suavemente, notando la fuerza en su agarre a pesar de su delicadeza. Cuando ella abrió la Biblia, varias flores prensadas cayeron de entre sus páginas, los marcadores de Mary. La señorita Fleming las atrapó antes de que se las llevara el viento, manejándolas con un cuidado instintivo. Pincel indio, dijo suavemente. No tenemos estos en Boston. A mi esposa le encantaban, dijo James. Decía que eran la manera de Dios de pintar la pradera. Se sentó junto a ella en el banco, cuidadoso de dejar un espacio apropiado entre ellos. Ella prensaba uno cada primavera que pasamos juntos. Los dedos de la señorita Fleming temblaron ligeramente mientras devolvía las flores a su lugar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se fue? 3 años este octubre. Fiebre. Lo siento, dijo ella, y él pudo escuchar que lo decía en serio. No la simpatía hueca de la gente del pueblo que nunca había conocido una pérdida real, sino la comprensión de alguien que sabía cómo el duelo podía vaciar un corazón. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, la Biblia abierta entre ellos. Alrededor, el bullicio habitual de la tarde en la estación continuaba, pero de alguna manera su banco parecía existir en un mundo aparte. Mi madre siempre decía que Dios guarda sus mayores sorpresas para aquellos que piensan que su historia ya está escrita, dijo finalmente la señorita Fleming, su voz apenas por encima de un susurro. Estoy empezando a preguntarme si tal vez tenía razón. El reloj de la estación marcaba constantemente sobre ellos, sus agujas indicando las 3. Sarah había estado leyendo de la Biblia de James durante casi 1 hora, su voz clara dando nueva vida a versos familiares. Ninguno había mencionado el telegrama olvidado en el banco junto a ellos. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, leyó, planes para prosperarlos y no para dañarlos, planes para darles esperanza y un futuro. Su voz se quebró ligeramente en la palabra futuro. James observó su perfil contra la luz de la tarde. Se había quitado el sombrero mientras leía, revelando mechones de cabello castaño tocados con plata en las sienes. Como su Mary, llevaba sus años con gracia, cada línea alrededor de sus ojos contando historias de risas y lágrimas vividas plenamente. El reloj de la estación sonó el 1/4 sobresaltándolos a ambos. James de repente recordó su lista de suministros, el carro esperando, los lobos que estarían merodeando al anochecer. Sin embargo, no podía soportar la idea de dejarla aquí sola. Señorita Fleming, dijo, luego hizo una pausa,
buscando las palabras correctas. Sara, sé que apenas nos hemos conocido, pero creo que entiendo algo de ti, y tú de mí. Ella cerró la Biblia suavemente, sus dedos demorándose en su cubierta gastada. Tal vez sí, señor McKinnon. James corrigió suavemente. Soy un hombre de hablar claro, así que lo diré claramente. Tengo un rancho a 10 millas al oeste de aquí. Está en apuros, como casi todo por estos lares, pero es buena tierra, tierra honesta. El reloj marcaba cada latido de silencio. He estado solo estos 3 años, continuó, y he aprendido que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Cuando te vi sentada aquí, tocó el relicario de Mary en su bolsillo, sintiendo de alguna manera que su difunta esposa daba su bendición. A veces Dios pone 2 piezas rotas juntas para hacer algo completo de nuevo. Las manos de Sara se apretaron en la Biblia. Señor McKinnon, James, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que cualquier hombre lo suficientemente estúpido como para pensar que 42 años de vida hacen a una mujer demasiado vieja para el amor no merece el regalo de tus años. James se giró para enfrentarla completamente. Estoy diciendo que puedo ser un extraño para ti, pero soy un hombre que conoce el valor de un corazón que ha soportado tormentas y mantenido su fuerza. Un susurro de viento agitó las flores prensadas que asomaban de las páginas de la Biblia. El reloj de la estación marcó otro cuarto de hora. ¿Estás? La voz de Sara tembló ligeramente. ¿Estás proponiendo matrimonio, señor McKinnon? Lo estoy. Sonrió, la expresión sintiéndose extraña pero correcta en su rostro. Sé que es repentino, algunos dirían que loco, pero he aprendido que la vida no siempre te da tiempo para pensar las cosas. A veces tienes que confiar en la sabiduría de tu corazón. Sara miró el telegrama a su lado, luego de nuevo a James. No quiero caridad, señor, ni rescate. No más de lo que quiero un reemplazo para lo que he perdido, respondió honestamente. Estoy ofreciendo una sociedad, entendimiento, una oportunidad para que ambos comencemos de nuevo. El jefe de la estación había dejado de fingir que no escuchaba, su barrido habitual olvidado mientras se quedaba congelado con su escoba. Algunos habitantes del pueblo se demoraban en la plataforma, atraídos por la inusual escena que se desarrollaba. «¿Tu rancho?», dijo Sara cuidadosamente. «Mencionaste que está en apuros». «Lo está. No te mentiré sobre eso. Fui maestra antes de este viaje. Soy buena con las cifras, y siempre he querido empezar una escuela para los niños locales». Sus ojos tenían una chispa que levantó el corazón de James. ¿Sería eso algo que considerarías? Consideraría cualquier cosa que ponga esa luz en tus ojos, señorita Fleming. El reloj de la estación marcó las 4, sus campanas resonando en la plataforma ahora silenciosa. Sara miró hacia arriba, luego de nuevo a James. «La gente dirá que ambos estamos locos», susurró. «La gente dice muchas cosas. La pregunta es, ¿qué dice tu corazón?» Ella tocó el camafeo en su garganta, luego enderezó sus hombros. «Mi corazón dice que a veces las mejores historias comienzan con un final, y que tal vez mi madre tenía razón sobre las sorpresas de Dios». James se puso de pie, ofreciéndole su mano. «Entonces, señorita Sara Fleming, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa hoy, si estás dispuesta?» El reloj marcó 1, 2, 3 veces antes de que ella pusiera su mano en la de él. «Sí, señor James McKinnon, creo que sí lo haría». La oficina del secretario del pueblo era una pequeña habitación en la parte trasera del juzgado de Clearwater, abarrotada de archivadores y oliendo a polvo y papel viejo. Herbert Meese, que había servido como secretario durante 20 años, levantó la vista de su libro mayor cuando James y Sara entraron, seguidos por un ansioso jefe de la estación, Peterson. «Necesitamos una licencia de matrimonio», dijo James simplemente, su mano firme en el codo de Sara. La pluma de Meese cayó sobre su escritorio. «¿Un matrimonio? Hoy». «Pero, señorita Fleming», pensé.
Se contuvo, mirando la licencia a medio escribir para su boda cancelada que aún estaba en su escritorio. Tendrás que redactar una nueva, dijo Sara tranquilamente, su barbilla levantada con tranquila dignidad. Novio diferente. El secretario manoseó sus papeles, claramente desconcertado. Pero el periodo de espera, los procedimientos habituales. Herb, interrumpió James, me conoces desde hace 15 años, a mi familia desde hace más tiempo. Te estoy pidiendo que nos ayudes a hacer esto bien y hacerlo hoy. Miss miró entre ellos, sus ojos reumáticos observando la tranquila determinación de James y el rostro compuesto de Sara. ¿Esto tiene algo que ver con la madre de Crawford? Porque si ella te ha presionado, señorita Fleming. Nadie me ha presionado, señor Miss. La voz de Sara fue firme. Esta es mi elección. Mi segunda oportunidad. James sintió sus dedos apretarse en su brazo ante estas palabras, y cubrió su mano con la suya. El simple gesto pareció convencer a Miss más que cualquier palabra. Bueno, entonces, dijo el secretario, sacando un formulario nuevo, veamos qué podemos hacer. El rasguño de su pluma llenó la pequeña oficina mientras escribía cuidadosamente sus detalles. La mano de Sara tembló ligeramente mientras deletreaba los nombres de sus padres, su dirección en Boston. James notó cómo dudó antes de la palabra solterona, sus dedos blancos en el borde del escritorio de Miss. ¿Estás segura de esto?, susurró James, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. No es demasiado tarde para... Estoy segura, lo interrumpió, girándose para encontrar sus ojos. Extrañamente más segura de lo que estaba con el otro arreglo. El secretario levantó la vista de su escritura. Necesitamos 2 testigos. Peterson aquí puede ser uno, pero necesitaremos. Traeré al reverendo Thomas, ofreció Peterson ansiosamente. Suele estar en la iglesia a esta hora del día, preparando su sermón del domingo. Mientras Peterson salía apresurado, Miss continuó con su documentación metódica. Lugar de residencia después del matrimonio. Rancho McKinnon, respondió James, luego miró a Sara. A menos que... Rancho McKinnon, confirmó ella, y algo en su tono hizo que el corazón de James se sintiera más ligero de lo que había estado en años. La puerta de la oficina se abrió de golpe, admitiendo a Peterson con un reverendo Thomas ligeramente desaliñado, cuyo cuello estaba torcido como si hubiera sido interrumpido a medio vestir. James McKinnon, dijo el reverendo, recuperando el aliento, cuando Peterson me lo dijo, apenas lo creí. Pero viéndolos a ambos, hizo una pausa, estudiándolos con ojos amables. A veces el Señor trabaja de maneras misteriosas. La mano de Sara encontró la Biblia en su bolso, la Biblia de James, ahora su posesión compartida. Sí, dijo suavemente, lo hace. Miss terminó la licencia con un floreo, luego miró expectante. ¿Debo archivar esto ahora, o prefieren esperar hasta después de la ceremonia? James miró a Sara, dejándola marcar el ritmo. Ella enderezó sus hombros, cada centímetro la maestra digna a pesar de su vestido de viaje arrugado y el tumulto emocional de la tarde. Archívelo ahora, dijo firmemente. Ambos hemos esperado lo suficiente por la felicidad. El secretario asintió, alcanzando su sello oficial. El pesado sello de latón bajó con un golpe sólido que pareció resonar en la pequeña habitación. James observó cómo la tinta se secaba, haciendo oficial sus intenciones ante los ojos de la ley. Licencia de matrimonio para James Andrew McKinnon y Sarah Elizabeth Fleming, leyó Miss en voz alta, fechada el 15 de agosto de 1885. Miró hacia ellos. Una vez que archive esto, no hay vuelta atrás. Sara alcanzó la pluma, su escritura elegante y segura mientras firmaba su nombre. James siguió, su letra más tosca junto a la de ella, pareciendo sus vidas mismas, caminos diferentes uniéndose en uno. Testigos, George Peterson, jefe de estación, y el reverendo William Thomas, continuó Miss mientras los otros hombres añadían sus firmas.
Que Dios bendiga esta unión. El sol de la tarde se filtraba a través de la pequeña ventana de la oficina, atrapando la tinta húmeda mientras Miss cuidadosamente secaba las firmas. En esa luz dorada, Sara se giró hacia James, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas y algo que parecía notablemente esperanza. «Bueno, señor McKinnon», dijo suavemente, «parece que estamos a medio casar». «En efecto, lo estamos, señorita Fleming», respondió él, ofreciéndole su brazo. «Hacemos que sea oficial». La noticia se extendió rápidamente en Clearwater. Para cuando James y Sara llegaron a la pequeña iglesia blanca, una multitud se había reunido en sus escalones de madera. Las mujeres susurraban detrás de sus manos, los hombres estaban con los sombreros respetuosamente quitados, y un grupo de niños correteaba entre las lápidas del cementerio adyacente, aferrando puñados de flores silvestres de la pradera. La pequeña Mary Beth Peterson, la hija del jefe de estación, se acercó tímidamente a Sara. «Señora, recogimos estas para usted». Empujó hacia adelante un ramo de pinceles indios, susanas de ojos negros y salvia de la pradera, atado con una cinta azul desteñida, probablemente tomada prestada del cabello de alguien. Sara se arrodilló, sin importarle sus faldas en el polvo, y tomó el ramo como si fueran las rosas más finas de un conservatorio de Boston. «Son hermosas», susurró, su voz cargada de emoción. «Simplemente perfectas». El interior de la iglesia era fresco y tenue, oliendo a cera de abeja y libros de himnos viejos. La luz de la tarde se filtraba a través de vidrieras simples, proyectando parches de color a través de los bancos de madera desgastados. James notó que Sara miraba los bancos delanteros vacíos, donde normalmente se sentaría la familia de una novia. «Podemos esperar», ofreció en voz baja. «Enviar un mensaje a tu gente en Boston». Ella negó con la cabeza, aferrando su ramo silvestre. «Mi familia está aquí ahora, siendo creada hoy mismo». El reverendo Thomas carraspeó desde el púlpito. «Comenzamos». Los habitantes del pueblo que los habían seguido se acomodaron en los bancos. La señora Thompson, esposa del dueño de la tienda general, de alguna manera había producido un acompañamiento al piano, aunque nadie lo había solicitado. Las conocidas notas de la marcha nupcial parecían casi cómicas en su formalidad dadas las circunstancias. «Queridos amados», comenzó el reverendo Thomas, su voz resonando hasta las vigas, «estamos reunidos aquí hoy para presenciar algo extraordinario, no solo la unión de dos vidas, sino el triunfo de la esperanza sobre la adversidad, de la fe sobre el miedo». James se mantuvo erguido junto a Sara, consciente del relicario de Mary en su bolsillo y de la presencia valiente de esta mujer a su lado. Las flores silvestres en sus manos perfumaban el aire con el aroma del verano en la pradera. «El matrimonio», continuó el reverendo, «no debe tomarse a la ligera. Algunos podrían decir que estos dos lo han hecho, eligiendo unir sus vidas tras apenas unas horas de conocerse. Pero yo les digo que hay momentos en que la mano de Dios se mueve tan claramente que cuestionar su timín se convierte en un acto de duda en lugar de sabiduría». Los dedos de Sara temblaron ligeramente alrededor de los tallos del ramo. James se acercó y los estabilizó con su mano curtida. «James McKinnon», dijo el reverendo Thomas, «tomas a esta mujer como tu esposa legítima, para amarla, honrarla y cuidarla en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». Sí, la voz de James fue tranquila pero firme, cargando el peso de la certeza. «Y Sara Fleming, tomas a este hombre como tu esposo legítimo, para amarlo, honrarlo y cuidarlo en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». Sara levantó la barbilla, su voz clara y fuerte. «Sí». «Los anillos», comenzó el reverendo Thomas, luego se contuvo, dándose cuenta de que esta ceremonia apresurada no tendría tales preparativos. «Espera», llamó una voz desde el fondo. La señora Thompson se apresuró hacia adelante, quitándose algo de su dedo. «El anillo de mi madre. Ella querría que se usara para el amor». Presionó una sencilla banda de oro en la mano de Sara. Antes de que James pudiera hablar,
el jefe de estación Peterson dio un paso adelante, quitándose su propio anillo de bodas. Marta se fue hace 5 años, dijo con brusquedad. Me daría un coscorrón si no lo ofreciera. Los anillos prestados estaban cálidos de las manos de sus dueños anteriores mientras James y Sarah los intercambiaban, cada uno llevando su propia historia de amor y pérdida a este nuevo comienzo. Por el poder que me ha sido conferido, pronunció el reverendo Thomas, su voz cargada de emoción, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Un rayo de sol de la tarde atravesó las nubes, enviando luz arcoíris a través de las vidrieras para danzar sobre el rostro de Sarah mientras James se inclinaba para besar a su novia. Sus labios sabían a té, lágrimas y promesas. La pequeña congregación estalló en aplausos, y la señora Thompson tocó un himno alegre en el piano. Los niños que habían recogido las flores silvestres esparcieron pétalos de sus flores restantes, y el ramo en las manos de Sarah parecía brillar con todos los colores del verano en la pradera. Mientras se giraban para enfrentar a sus invitados improvisados, James escuchó a Sarah susurrar tan bajito que podría haberlo imaginado. Gracias, Señor, por las oraciones no respondidas que nos llevan a las respondidas. La rueda del carro golpeó un bache en el camino, enviando una sacudida a través del asiento de madera. Sarah instintivamente agarró el panel lateral, su ramo de flores silvestres aún aferrado en su otra mano. James la estabilizó con un toque suave en su codo. Lo siento por eso, dijo. El camino se pone duro después del cruce del arroyo. He querido rellenar esos baches, pero... Se desvaneció, de repente consciente de cuántas cosas necesitaba explicar, por cuántas disculparse. No hace falta disculparse, respondió Sarah, ajustando sus faldas. Puedo ser de Boston, pero no estoy hecha de porcelana. Su sonrisa quitó cualquier aguijón a las palabras. El sol de la tarde pintaba la pradera de oro, proyectando sombras largas a través del camino lleno de surcos. Habían dejado Clearwater atrás, el baúl de Sarah cargado en la parte trasera del carro junto a la lista de suministros olvidada de James. El crujido constante de la rueda marcaba el tiempo como un metrónomo, acompañando el golpeteo de los cascos de los caballos. Cuéntame sobre el rancho, dijo Sarah, rompiendo un silencio cómodo. Debería saber a qué me enfrento, ¿no es así? James apreció su franqueza. 200 acres, la mayoría pastizales, buenos para el ganado cuando llueve. La casa necesita trabajo, la estaba construyendo habitación por habitación con Mary antes. Carraspeó. Tengo unas 30 cabezas de ganado, 2 caballos de trabajo además de estos, y algunas gallinas. Tommy Wilson, mi ayudante, vive en la vieja cabaña cerca del arroyo. La rueda golpeó otro bache, su protesta más fuerte esta vez. Sarah asintió pensativamente. ¿Y las finanzas? El banco está impaciente. La sequía ha golpeado duro a todos, pero... Dudó, luego decidió que ella merecía la verdad completa. Sin la contabilidad de Mary, he dejado que las cosas se deslicen. Podríamos perderlo todo para el invierno si algo no cambia. Para su sorpresa, el rostro de Sarah se iluminó. Contabilidad. Mantuve las cuentas en la escuela de la señorita Prendergast durante 15 años. Los números son como viejos amigos para mí. La rueda del carro crujió mientras doblaban una curva, revelando la primera vista del rancho McKinnon a lo lejos. James observó el rostro de Sarah cuidadosamente, viéndola asimilar los postes de la cerca desgastados, el ala norte a medio terminar de la casa, el ganado reunido en el abrevadero vespertino. No es mucho, comenzó, pero ella lo interrumpió. Es todo, dijo firmemente. Es un comienzo. La rueda golpeó otro bache, más fuerte esta vez. El tambaleo familiar en el eje trasero parecía peor que esa mañana. James detuvo los caballos, con preocupación frunciendo su ceño. Necesito revisar esa rueda. Ha estado actuando últimamente. Bajó, ofreciendo su mano a Sarah. Podrías estirar las piernas mientras echo un vistazo.
Ella aceptó su ayuda, luego recogió sus faldas para seguirlo a la parte trasera del carro. La rueda en cuestión estaba efectivamente peor, sus radios de madera mostrando signos de tensión donde se unían al cubo. «Puedo llevarlo a casa», dijo James, más para sí mismo que para Sarah, «pero necesitará reemplazo pronto. Otro gasto que realmente no podemos permitirnos». Sarah se arrodilló junto a él, sin importar su vestido, y pasó un dedo por una de las grietas. Como venas en una mano vieja, ¿no es así? Cada una contando una historia de viajes realizados. James la miró sorprendido. Eso es exactamente lo que Mary solía decir. Tenía una manera de encontrar belleza en las cosas rotas. Tal vez eso es lo que nos atrajo a ambos a nuestros respectivos cónyuges, dijo Sarah suavemente, luego se sonrojó por su propia audacia. La rueda dio otro crujido, como si estuviera de acuerdo. James se encontró riendo por primera vez en lo que sentía como años. «Señorita Fleming, señora M.C. Kinnon», se corrigió, «creo que podrías tener razón». Ella se puso de pie, sacudiéndose el polvo de sus faldas. Sarah le recordó. «Estamos casados ahora, después de todo». Sarah repitió, el nombre sintiéndose correcto en su lengua. La rueda del carro gimió de nuevo mientras volvían a subir a bordo, pero de alguna manera sus quejas parecían menos preocupantes con ella a su lado. Continuaron, la rueda marcando cada rotación con su voz constante. El ramo de Sarah había comenzado a marchitarse en el calor de la tarde, pero ella lo sostenía orgullosamente, como una insignia de honor. La pradera se extendía ante ellos, pintada en tonos de oro y púrpura por el atardecer que se acercaba. «¿Estará Tommy sorprendido?», preguntó Sarah de repente. «¿De encontrar a su jefe casado?» James rió. «Probablemente menos sorprendido que yo. El chico lleva meses diciéndome que necesito a alguien para ayudar a poner las cosas en orden». La miró. Aunque dudo que incluso él imaginara que ocurriría de esta manera. El ritmo de la rueda proporcionó un fondo a su risa tranquila, su crujido una música extraña que parecía decir, aquí comienza una historia, aquí empieza un viaje, aquí hay dos vidas girando juntas como radios de madera alrededor de un centro común, haciéndose más fuertes por compartir la carga. La cocina era el corazón de cualquier hogar, siempre había creído Sarah. Parada en la cocina del rancho M.C. Kinnon mientras el crepúsculo se reunía afuera, asimiló cada detalle, la estufa de leña con su regulador temperamental, estantes llenos de tarros Mason polvorientos, y colgando prominentemente cerca de la estufa, una sartén de hierro fundido que claramente había visto mejores días. «El orgullo de Mary», dijo James suavemente, siguiendo su mirada hacia la sartén. «La trajo desde Pensilvania cuando nos casamos. Decía que ninguna cocina adecuada estaba completa sin una». Sarah se acercó a la sartén, pasando un dedo por su superficie. «Necesita sazonado», observó, «pero es una pieza fina. No la he usado desde». James carraspeó. «He estado comiendo con Tommy la mayor parte del tiempo, o arreglándomelas». Las ventanas de la cocina reflejaban sus movimientos inciertos mientras navegaban este nuevo espacio juntos. Sarah se había quitado el sombrero y los guantes, pero aún llevaba su vestido de viaje, ahora arrugado y polvoriento por el viaje en carro. James estaba incómodamente junto a la puerta, como si no estuviera seguro de su lugar en lo que de repente se había convertido en un dominio compartido. «Señor M.C. Kinnon», James, se corrigió Sarah. «¿Te importaría si intentara preparar algo para la cena?» El alivio en su rostro fue evidente. «¿Importarme? Estaría agradecido. Aunque debo advertirte, los suministros son básicos». Sarah ya estaba arremangándose, examinando la despensa con el escrutinio cuidadoso de una maestra. «Harina, sal, un poco de manteca, huevos de tus gallinas», ante su asentimiento, continuó, «y ese es un jamón colgado en la parte trasera». «La madre de Tommy envía uno de vez en cuando», dijo. «Dice que no soporta pensar en mí muriendo de hambre». «Mujer inteligente», murmuró Sarah, alcanzando la sartén.
¿Te importaría avivar el fuego de la estufa, y tal vez podrías mostrarme dónde guardas el cubo del pozo? Las simples peticiones parecieron aliviar la tensión de James, dándole un propósito mientras se movía hacia la estufa. Sarah llevó la pesada sartén al lavabo, comenzando el proceso de restaurar su superficie. El rítmico fregado llenó la creciente oscuridad con un sonido hogareño. «Encontré algunas papas en el sótano», llamó la voz de Tommy desde la puerta trasera, haciéndolo sobresaltarse a ambos. El joven se detuvo en seco al ver a Sarah en la cocina, sus ojos abriéndose de par en par. «Señor McKinnon, ¿es esta?» «Tommy Wilson», dijo James, formalmente, «conoce a la señora Sarah McKinnon». La boca del chico se abrió, luego se dividió en una amplia sonrisa. «Vaya, ¿quién lo diría? Cuando salió al pueblo esta mañana, nunca pensé». Se contuvo, tocando su gorra respetuosamente. «Bienvenida, señora. Estamos muy contentos de tenerla». Sarah sonrió, calentándose con su sincero saludo. «Gracias, Tommy. ¿Te unirías a nosotros para la cena? Estoy intentando revivir esta encantadora sartén con un poco de jamón y papas». «Oh, no, señora, no podría imponerme en su primera». «Tonterías», lo interrumpió firmemente. «Por lo que entiendo, has estado manteniendo a este hombre alimentado durante 3 años. Lo menos que puedo hacer es devolver el favor». La cocina gradualmente se llenó de calor mientras el fuego de la estufa crecía y Sarah trabajaba su magia con la sartén. James y Tommy trajeron agua fresca, ennegrecieron la estufa y pusieron la mesa de madera áspera con los platos desparejados del rancho. El jamón chisporroteaba en la sartén recién sazonada, su aroma mezclándose con el olor de las papas fritas y el pan de maíz que Sarah de alguna manera había conjurado con los escasos suministros de la despensa. Los sonidos y aromas familiares parecían aliviar la extrañeza entre todos ellos. Mary también amaba cocinar, se aventuró Tommy durante un momento tranquilo. Solía decir que una comida compartida era una bendición duplicada. James se tensó ligeramente, pero la mano de Sarah encontró su brazo. «Suena como una mujer sabia», dijo. «Espero», hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «espero que me cuentes más sobre ella cuando estés listo. Es parte de la historia de este hogar, después de todo». La sartén chisporroteó, atrayendo su atención al momento presente. Sarah giró hábilmente las papas, sus bordes dorándose. «Primera comida en un nuevo hogar», dijo suavemente, «más para sí misma que para los demás. Mi madre diría que establece el tono para todo lo que sigue». James se movió para pararse junto a ella en la estufa, lo suficientemente cerca para que sus hombros casi se tocaran. «¿Y qué tono diría que está estableciendo este?» Sarah miró la sartén restaurada, a Tommy poniendo la mesa con precisión cuidadosa, a la luz cálida derramándose de las ventanas de la cocina hacia la noche que se acercaba. «Esperanza», dijo finalmente, «y tal vez un poco de magia». El amanecer pintó el cielo del este en susurros de rosa cuando Sarah descubrió las glorias de la mañana. Trepaban por los postes desgastados del porche, sus flores azul-violeta apenas comenzando a abrirse con la luz temprana. Estaba de pie en su camisón y chal, observando cómo cada flor se desplegaba como un pequeño milagro. «Mary las plantó», vino la voz suave de James desde atrás. Decía que cada hogar necesitaba algo que se abriera para saludar al sol. Sarah se giró para encontrarlo ya vestido para el trabajo en el rancho, pero demorándose en la puerta. «Son hermosas», dijo, «como pequeños pedazos de cielo atrapados en una enredadera. Nunca las pensé de esa manera». Dio un paso hacia el porche, cuidadoso de mantener una distancia adecuada. Su noche de bodas había sido pasada en habitaciones separadas, él en el desván del granero, dándole privacidad para asentarse en la casa. Ahora, la mañana traía una nueva conciencia de su situación peculiar. «He preparado café», ofreció Sarah, «y hay huevos de ayer, a menos que usualmente desayunes con Tommy». «No, yo». James se pasó una mano por el cabello.
La verdad es que normalmente solo agarro lo que está a mano. No he tenido una comida matutina adecuada desde... Bueno, eso cambia hoy, dijo ella enérgicamente. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo, enfrentándolo. James, gracias por darme espacio anoche. Fue caballeroso de tu parte. Su rostro curtido se suavizó. Parecía lo correcto. Todo esto entre nosotros necesita tiempo para encontrar su equilibrio. Las glorias de la mañana se mecían en una suave brisa mientras entraban. La cocina aún mantenía el calor del renacimiento de ayer, la sartén de hierro fundido colgaba lista para un nuevo día de uso. Sara se movió con eficiencia silenciosa, avivando la estufa y poniendo café a hervir. Se había cambiado a uno de sus vestidos más simples, práctico para las tareas domésticas, pero aún llevando el refinamiento del este de su vida anterior. Podría advertirte, dijo James, acomodándose en la mesa, que Tommy probablemente traerá a su madre hoy. Noticias como esta atraerán visitas. Bien, Sara rompió huevos en la sartén con facilidad practicada. Me gustaría conocer a nuestros vecinos, y a la señora Wilson especialmente, ya que ha estado cuidando de ambos. Cuidando, el tono de James tenía una protesta divertida. Nos las arreglamos bastante bien. Sara levantó una ceja ante los estantes polvorientos, la pila de ropa sin lavar visible a través de la puerta del dormitorio. Por supuesto que sí. Sus risas compartidas parecieron aliviar algo entre ellos. Afuera, las glorias de la mañana continuaban su danza diaria con el sol, cada flor alcanzando la luz. Estaba pensando, dijo Sara, deslizando huevos en sus platos, sobre el ala norte. Mencionaste las habitaciones sin terminar. James asintió, aceptando una taza de café. Tenía planes para ellas una vez. Un estudio para Mary, tal vez una guardería. Se desvaneció, luego se recuperó. Pero eso fue otra vida. ¿Qué pensarías de convertir una en una sala de clases? Ella se sentó frente a él, su propio café intacto. Dijiste que hay niños dispersos en los ranchos cercanos. Deben necesitar enseñanza. ¿Hablas en serio sobre eso, empezar una escuela? Lo estoy. Sus ojos tenían esa misma chispa que había notado ayer en el juzgado. Podría traer algunos ingresos, ayudar con el banco, y cada niño merece una educación, incluso aquí. James la estudió sobre su taza de café. La luz matutina a través de la ventana atrapó los hilos plateados en su cabello, haciéndolos brillar como el rocío en las glorias de la mañana afuera. Ya lo tienes todo planeado, ¿verdad? Difícilmente, sonrió. Pero he aprendido que a veces los mejores planes crecen como esas enredaderas afuera, buscando la luz, una flor a la vez. Terminaron el desayuno en un silencio cómodo, los ritmos de la mañana en el rancho filtrándose por las ventanas abiertas, el mugido del ganado en pastos lejanos, el cloqueo de las gallinas en el corral, el silbido de Tommy desde el granero. Bueno, dijo James finalmente, poniéndose de pie para enfrentar el trabajo del día, diría que esto supera a agarrar lo que está a mano. Sara comenzó a recoger los platos, sus movimientos seguros y decididos. Mañana haré bizcochos, y tal vez podamos despejar una de esas habitaciones del norte. Él se detuvo en la puerta, observándola. Había soltado su cabello para dormir y aún no lo había recogido completamente. Los mechones sueltos atrapaban la luz matutina como los hilos sedosos de las enredaderas de gloria matutina. Sara, ella se giró, con las manos en el agua de lavar platos. Sí. Me alegra que no regresaras en Chicago, o en Omaha, o en ninguna de esas otras estaciones. Su sonrisa floreció, lenta y segura, como las flores saludando al sol. Yo también, James McKinnon. Yo también. 3 días después de su boda improvisada, el carro de los McKinnon entró en Clearwater por suministros. Sara se sentó erguida junto a James, vistiendo su segundo mejor vestido y una determinación silenciosa. El libro mayor de la tienda general registraría sus primeras compras como pareja casada,
un momento tanto cotidiano como trascendental. ¿Lista?, preguntó James mientras la ayudaba a bajar del carro. Tan lista como siempre estaré, respondió Sarah, sacudiéndose el polvo de las faldas. Ya podía ver cortinas moviéndose en las ventanas de las tiendas, rostros curiosos girándose hacia ellos. La campana sobre la tienda general de Thompson anunció su entrada. La señora Thompson levantó la vista desde su posición detrás del mostrador, donde estaba registrando entradas en el enorme libro mayor de la tienda. Vaya, dijo cálidamente, si no es nuestra novia más reciente, y luciendo el anillo de Martha Peterson con orgullo. Sarah tocó la banda de boda prestada, que había pulido hasta un suave brillo. Espero hacerle justicia, señora Thompson. Emma, por favor. Y ya lo has hecho, querida. La madre de Herbert Crawford ha estado aquí 3 veces, agria como leche cortada, revisando el horario del tren. Le está bien empleado, si me lo preguntas. James carraspeó. Hemos venido por suministros, Emma. Sarah está buscando establecer una casa adecuada. La señora Thompson se iluminó, sacando el libro mayor hacia adelante. Entonces empecemos una nueva página para el hogar McKinnon. ¿Qué necesitas, querida? Sarah sacó una lista cuidadosamente escrita. Tela para cortinas, si tienes alguna, azúcar, café, aceite para lámparas, hilo para remendar. Dudó, luego añadió, y tal vez algunos libros de iniciación, si los tienes en stock. Libros de iniciación. Las cejas de Emma se alzaron. Planeando empezar esa escuela ya, ¿verdad? Las noticias viajan rápido, comentó James secamente. Más rápido que un relámpago de verano en este pueblo, Emma comenzó a anotar los artículos en su libro mayor. Y es algo bueno también. El menor de los Wilson podría usar algo de escolaridad. Inteligente como un látigo, pero salvaje como la hierba de la pradera. Mientras Emma reunía sus suministros, otros clientes entraron. Sarah sintió sus ojos sobre ella, escuchó sus conversaciones susurradas. Se enfocó en examinar los rollos de tela, discutiendo precios y calidades con Emma como si lo hubiera hecho toda su vida. Tu crédito es bueno aquí, James, dijo Emma cuando se sumó el total en el libro mayor. Siempre lo ha sido. Sarah tocó el brazo de James antes de que pudiera protestar. Pagaremos lo que podamos ahora, dijo firmemente, y arreglaremos un cronograma para el resto, si estás dispuesta. El respeto de Emma creció visiblemente. Igual que Mary, dijo suavemente. Ella siempre mantuvo los libros más limpios del pueblo. Giró el libro mayor hacia Sarah. Mira aquí, su última entrada, hace 3 años, tan ordenada como si estuviera impresa. Sarah estudió las columnas cuidadosas, las cifras precisas. Era buena con los números. La mejor. Ayudó a la mitad de los rancheros de por aquí a mantener sus cuentas en orden. Los ojos de Emma se volvieron pensativos. Sabes, si planeas enseñar, podría haber demanda para clases para adultos también. Contabilidad, cifras, ese tipo de cosas. La campana sonó de nuevo, admitiendo a la señora Crawford y su hija mayor. La tienda quedó en silencio. Sarah sintió que James se tensaba a su lado, pero mantuvo su voz firme. Es una excelente sugerencia, Emma. Tal vez podríamos discutirlo tomándote alguna vez. La señora Crawford hizo un pequeño sonido de desaprobación, pero Sarah no se giró. En cambio, observó a Emma registrar sus compras en el libro mayor, cada artículo un ladrillo en la fundación de su nueva vida, tela para cortinas para suavizar la luz matutina, libros de iniciación para mentes jóvenes, azúcar para bizcochos que harían que una casa oliera a hogar. Tu cambio, dijo Emma, contando las monedas, luego lo suficientemente alto para que se escuchara, y bienvenida a Clearwater, señora McKinnon. Estamos bendecidos de tenerte. Cargaron sus compras en el carro bajo los ojos vigilantes del pueblo. Sarah podía escuchar los susurros, sentir las miradas, pero mantuvo la cabeza alta. Que hablaran,
que vieran cómo una mujer de 42 años se llevaba con dignidad. Mientras James la ayudaba a subir al asiento del carro, captó su reflejo en la ventana de la tienda, un ranchero alto y curtido y su esposa criada en la ciudad, sus diferencias tan claras como el día, pero el libro mayor había registrado sus primeras compras juntos, marcando el comienzo de algo nuevo, un matrimonio de necesidades prácticas y corazones esperanzados. ¿Lista para ir a casa?, preguntó James en voz baja. Casa. Una palabra tan simple para algo tan complejo. Sarah ajustó su sombrero contra el sol de la tarde. Sí, dijo, creo que lo estoy. Detrás de ellos, Emma Thompson añadió una nota final a su libro mayor, primeras compras de los McKinnon como marido y mujer. Un buen partido si alguna vez vi uno. La vieja campana de bronce de la escuela llegó un martes, casi 3 semanas después de la boda. Tommy la encontró en el ático de su madre, una reliquia de la primera escuela de Clearwater, reemplazada hace mucho por el nuevo edificio de ladrillos en el pueblo. Tiene un tono encantador, dijo Sarah, pasando sus dedos por la superficie deslustrada de la campana. Estaba de pie en lo que había sido el ala norte de la casa del rancho, ahora transformada por determinación y trabajo duro. Nuevas cortinas alegraban las ventanas, y bancos simples, elaborados por James y Tommy durante las horas vespertinas, alineaban las paredes. Mamá dice que llamó a 3 generaciones de niños a aprender, ofreció Tommy. Supongo que aún tiene algo de magia. James observó desde la puerta mientras Sarah colgaba la campana cerca de la ventana. En las semanas desde su apresurado matrimonio, había visto su rancho fallido comenzar a latir con nueva vida. La casa, durante mucho tiempo un monumento al duelo, ahora olía a pan fresco y abrillantador de muebles. Las cifras precisas de Sarah llenaban los libros de cuentas, dando sentido a años de registros dispersos. La primera clase comienza el lunes, dijo Sarah, retrocediendo para admirar la colocación de la campana. Los 3 de los Wilson, los gemelos de los Henderson y la pequeña Mary Beth Peterson. 6 estudiantes para empezar. 7, corrigió Tommy, arrastrando los pies. Si no te importa enseñar a alguien un poco mayor. He querido aprender mis cifras correctamente. El rostro de Sarah se iluminó. Tommy, estaría honrada. Se giró hacia James. Y tú te unirás a nosotros para las sesiones vespertinas. Emma Thompson ha arreglado que 3 esposas de rancheros vengan a aprender contabilidad. James asintió, aún sorprendido por lo rápido que ella se había integrado en la tela de la comunidad. El domingo anterior, había organizado un círculo de costura en el porche, el parloteo de las mujeres mezclándose con el sonido de las agujas mientras ayudaban a coser cortinas y cojines. El rancho mismo parecía responder a su presencia. El jardín de verduras, que había quedado en maleza, ahora brotaba con filas ordenadas de plantas de finales de verano. El gallinero había sido reparado, las gallinas respondiendo con una mayor producción de huevos. Incluso la problemática cerca norte se mantenía recta de nuevo. Gracias al descubrimiento de Sarah de un error en el libro de suministros que había liberado fondos para nuevos postes. James, la voz de Sarah lo sacó de sus pensamientos. ¿Probarías la campana? Ver si aún tiene su voz. Dio un paso adelante, tomando la cuerda de la campana en su mano. El tono claro y brillante que resonó a través de la pradera trajo un nudo inesperado a su garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estas paredes habían escuchado algo más que silencio? Perfecto, respiró Sarah, luego, notando su expresión, ¿estás bien? Solo pensando, dijo lentamente, en lo que Mary solía decir sobre cómo un hogar necesita 3 cosas: amor para calentarlo, trabajo para mantenerlo, y sueños para ayudarlo a crecer. La mano de Sarah encontró la suya, sus anillos de boda prestados tocándose. Palabras sabias. Ella te habría querido, dijo James de repente, o habría apreciado cómo has traído de vuelta las 3 cosas aquí. Tommy diplomáticamente encontró algo fascinante para estudiar fuera de la ventana mientras los ojos de Sarah se llenaban de lágrimas. Espero, dijo suavemente, que de alguna manera ella sepa que su hogar está siendo amado de nuevo.
La cuerda de la campana se mecía suavemente en la brisa desde la ventana abierta, su sombra danzando sobre el suelo recién barrido. Afuera, el sol de la tarde doraba la hierba de la pradera, y el ganado lejano pastaba pacíficamente. El sonido de los caballos en el granero les recordaba que el trabajo del rancho esperaba, incluso en este día trascendental. «Mejor vuelvo a ello», dijo Tommy, tocando el ala de su sombrero. «Esos postes de la cerca no se pondrán solos». Mientras se iba, Sara se movió hacia la pizarra recién instalada, escribiendo cuidadosamente las lecciones de la próxima semana con su elegante letra. James la observó por un momento, maravillándose de cuán naturalmente encajaba en este espacio que una vez había sido destinado a otro propósito, otra vida. «Sara», ella se giró, con polvo de tiza en sus dedos. «Sí. Gracias por ver posibilidad donde yo solo podía ver pérdida». Ella sonrió, esa sonrisa cálida y segura que había captado su atención por primera vez en la estación de tren. «Eso es lo que hacen los maestros, señor McKinnon. Miramos habitaciones vacías y vemos futuros esperando ser escritos». La campana de la escuela atrapó la luz de la tarde, su superficie de bronce reflejando como una promesa. El lunes, sonaría a través de la pradera, llamando a los niños a aprender, a las mujeres a dominar sus cuentas, y a un ranchero agradecido a contar sus bendiciones inesperadas. Pero por ahora, colgaba en silencio, testigo de dos personas aprendiendo que el amor, como la educación, no conoce límites de edad, solo la posibilidad ilimitada de comenzar de nuevo. La tormenta llegó sin aviso, tornando la tarde de octubre negra como la brea. Sara estaba enseñando cuando el primer golpe de viento azotó, sacudiendo las ventanas del aula con tal fuerza que la pequeña Mary Beth Peterson rompió a llorar. «Clase terminada», anunció Sara, manteniendo su voz firme mientras un trueno resonaba arriba. «Tommy, ayuda a los niños a llegar a casa antes de que...». El resto de sus palabras se perdió en un violento estruendo desde el pasto norte. James irrumpió por la puerta, con lluvia goteando de su sombrero. «La cerca está caída. Un relámpago debe haberla golpeado. El ganado está espantado». Sara ya se estaba moviendo, cambiando su chal de enseñanza por un abrigo de hule. «¿Cuántos se dirigen al hueco? No vas a salir en esto». «¿Cuántos?» Su voz no admitía discusión. «Al menos 30 cabezas. Tommy y yo no podemos manejarlo solos». Otro trueno puntuó sus palabras. Sara recogió sus faldas, sujetándolas para montar. «Mary Beth, lleva a los demás al sótano de tormentas. Hay pan y agua allí. No salgan hasta que uno de nosotros regrese». El viento casi los derriba cuando salieron. La lluvia caía en láminas punzantes, y los relámpagos convertían el cielo en día por momentos brillantes y aterradores. Sara podía ver el poste de la cerca roto a través del diluvio, partido y humeante donde el relámpago había golpeado. Más allá, el ganado en pánico ya estaba corriendo por la brecha. «Toma el lado sur», gritó James sobre el rugido de la tormenta. «Tommy y yo intentaremos desviarlos en el arroyo». Sara se subió a la yegua que James le había estado enseñando a montar, su corazón latiendo con fuerza pero sus manos firmes en las riendas. 3 semanas de lecciones de equitación no la habían preparado para esto, pero la necesidad estaba forzando confianza. El ganado eran formas oscuras en la lluvia, sus ojos rodando blancos de miedo. Sara instó a su caballo hacia adelante, usando su voz como había visto a James. «Vuelvan ahora, cosas tontas». Un relámpago reveló a Tommy adelante, su caballo luchando contra el viento mientras intentaba cortar al toro líder. El poste de la cerca roto se alzaba como un dedo acusador contra el cielo, marcando donde había fallado su barrera contra el caos. Una vaca joven se separó del rebaño, dirigiéndose directamente a un barranco empinado. Sin pensar, Sara espoleó a su yegua al galope, la lluvia picándole el rostro mientras corría para interceptarla. Podía escuchar a James gritando algo, pero el viento arrancó sus palabras. La yegua parecía entender su propósito,
respondiendo al más mínimo guía de Sara. Se interpusieron frente a la vaca en pánico, desviándola de regreso al rebaño con una precisión que habría sido imposible un mes atrás. «Bien hecho». La voz de Tommy se escuchó débilmente a través de la tormenta. Había logrado desviar al toro líder, y el resto del ganado comenzaba a girar, su pánico disminuyendo mientras la presencia familiar de los jinetes los rodeaba. James apareció a través de la lluvia, su rostro una mezcla de preocupación y orgullo. «Sara, tú». Un relámpago golpeó de nuevo, más cerca esta vez. La yegua de Sara se encabritó, pero años de enseñar a niños inquietos le habían dado un asiento firme. Controló al caballo, luego señaló hacia donde más ganado se acercaba a la brecha. Durante lo que parecieron horas, trabajaron en la furia de la tormenta. El poste de la cerca roto se convirtió en su punto de reunión mientras lentamente reunían el rebaño disperso. Los brazos de Sara dolían, su vestido estaba empapado bajo el abrigo de hule, pero una alegría feroz la llenaba al trabajar junto a su esposo como una igual. Finalmente, el último toro fue desviado. James había traído postes de repuesto del granero, haciendo reparaciones temporales a la línea de la cerca. La tormenta se movía hacia el este, gastando su furia sobre la pradera abierta. «Nunca he visto algo así», dijo Tommy, ayudando a Sara a bajar de su yegua. «¿Cómo desviaste ese toro, señora McKinnon, como si hubieras estado montando toda tu vida?» «Los libros no son lo único que puede enseñarnos», respondió Sara, con las piernas temblando ahora que la crisis había pasado. «A veces la vida exige que aprendamos nuevas habilidades rápidamente». James estaba examinando el poste de la cerca roto, su rostro preocupado. «Podríamos haber perdido la mitad del rebaño si no hubieras estado aquí». «Pero estaba». Sara se acercó a pararse junto a él, ambos apoyándose en la fuerza del otro. «Y ahora sabemos que podemos enfrentar una crisis juntos». La madera astillada del poste parecía mapear sus propias vidas, patrones rotos que, al unirse de manera diferente, podían volverse más fuertes que antes. «Estás temblando», notó James, quitándose su abrigo para envolverlo alrededor de sus hombros. «Sí, bueno», Sara logró sonreír, «no recuerdo que esto estuviera cubierto en mis credenciales de enseñanza». Su risa fue áspera, con alivio y algo más profundo. «Sara McKinnon, eres una maravilla. No creo haber visto a una mujer de ciudad adaptarse a la vida de rancho como tú». «Tal vez», dijo suavemente, «solo estaba esperando el rancho correcto». La carta llegó 6 semanas después de la boda, su matasellos de Boston y la elegante escritura instantáneamente reconocibles para Sara. Sostuvo la carta de su hermana Rebecca con manos temblorosas, de pie en la cocina donde la luz del sol matutina se filtraba a través de sus cortinas recién colgadas. «¿Algo está mal?», preguntó James, deteniéndose en la puerta con un brazo lleno de leña. «No exactamente mal», Sara trazó la escritura familiar de su hermana. «Solo inesperado. Escribí a mi familia después de nuestro matrimonio, pero no esperaba realmente». James dejó la leña cuidadosamente. «¿Te gustaría privacidad para leerla?» «No», dijo rápidamente. «No, me gustaría que estuvieras aquí». El papel crujió mientras lo abría, las palabras de Rebecca derramándose como una inundación. «Querida Sara, tu carta llegó ayer, y confieso que dejé caer la mejor taza de té de mamá del SOC. Casada con un ranchero. Nuestra práctica y estable Sara, que siempre decía que el romance era para mujeres más jóvenes. Apenas sé si regañarte por tal impulsividad o aplaudir tu valentía». La voz de Sara vaciló. James se acercó más, su presencia firme y cálida a su hombro. «Sigue», la animó suavemente. «Mamá, por supuesto, está escandalizada, pero, ¿cuándo no lo está?» Papá no dijo nada al principio, solo se sentó en su estudio por un largo rato, luego salió y anunció que cualquier hombre que pudiera reconocer tu valor de un vistazo debía valer la pena conocer. Las lágrimas pincharon los ojos de Sara. La mano de James encontró la suya, sus anillos de boda prestados tocándose.
He incluido algo, continuaba la carta de Rebecca. Lo encontré en ese baúl de cosas de la abuela. No es mucho, pero tal vez ayudará a que tu nueva casa se sienta más como un hogar. Un pequeño daguerrotipo se deslizó del sobre. Allí estaba la abuela, en su propio día de boda, orgullosa en su 43º año, de pie junto al abuelo que la amó hasta su último día. Ella también se casó tarde, susurró Sara. Casi lo había olvidado. Mamá nunca lo aprobó, pero fueron tan felices juntos. James estudió la imagen. Tiene su sonrisa, esa misma mirada de saber lo que quieres. Sara se apoyó en su hombro, dejando que su fuerza la sostuviera mientras continuaba leyendo. Las palabras de Rebecca pintaban su vida en Boston con vívidos detalles. Los dramas del club de jardinería de mamá, las últimas búsquedas académicas de papá, la guerra en curso del gato de la familia con el perro del panadero. Todavía están allí, dijo Sara maravillada. Toda mi vieja vida, simplemente continuando. Pero se siente como una historia sobre alguien más ahora. ¿Lo lamentas?, preguntó James en voz baja. Cambiar muros de ladrillo por vientos de pradera. Sara miró alrededor de su cocina, las hierbas secándose de las vigas, los dibujos de los estudiantes pegados junto a la ventana, el desorden cómodo de una vida que se estaba construyendo juntos. No, dijo firmemente. Pero me alegra saber que no los he perdido del todo. Rebecca dice que podría visitar en primavera, si estamos dispuestos. Por supuesto que lo estamos, la voz de James era cálida. Aunque deberíamos advertirle sobre el canto de Tommy. No queremos asustarla de vuelta al este. Sara rió, luego se puso pensativa. James, ¿me contarías más sobre tu familia, sobre la de Mary? Se siente correcto, de alguna manera, hoy. Él estuvo en silencio por un largo momento, luego alcanzó el relicario de Mary, que ahora ocupaba un lugar de honor en la repisa. Mary tenía una hermana también, Caroline. Vive en Pensilvania con 4 chicos y un esposo que construye muebles. Pasaron la mañana compartiendo historias, tejiendo sus historias separadas en un tapiz compartido. Sara aprendió sobre el hermano menor de James que murió en la infancia, sobre el padre de Mary que le enseñó a amar los caballos, sobre la tía que les dio la sartén de hierro fundido como regalo de boda. A cambio, le contó sobre las aventuras infantiles de Rebecca, sobre los debates apasionados de su padre con sus colegas universitarios, sobre la abuela que se casó por amor a los 43 y nunca se arrepintió un día. La familia no es solo sangre, dijo James finalmente, sosteniendo el daguerrotipo. Es también elección. Las personas que reunimos a nuestro alrededor, las historias que elegimos mantener vivas. Sara pensó en sus estudiantes, en Tommy y su madre, en Emma Thompson y las damas del círculo de costura. Sí, estuvo de acuerdo. Es un tapiz que tejemos con todos los hilos que la vida nos da. El sol matutino atrapó la superficie plateada del daguerrotipo, reflejando como un espejo de posibilidad. En él, Sara podía ver la alegría de su abuela, su propio contentamiento presente y el futuro extendiéndose ante ellos, un futuro rico tanto con viejos recuerdos como con nuevas historias esperando ser vividas. La luna de cosecha colgaba baja y dorada sobre la pradera, proyectando sombras largas a través del rancho McKinnon. Sara estaba sentada en su mecedora junto al fuego, cosiendo cuidadosamente la última pieza de su primer edredón juntos. El patrón era su propio diseño, glorias de la mañana y hierba de pradera tejidas en una danza del este que se encuentra con el oeste. Es un trabajo fino, dijo James suavemente, deteniendo sus cuentas vespertinas para observar sus manos moverse. Los libros mayores ahora mostraban promesas. Las clases de contabilidad de Sara habían traído suficientes ingresos adicionales para aliviar su carga con el banco. Es nuestra historia, respondió ella, sosteniendo el edredón casi terminado. Mira aquí, estas piezas azules son de mi vestido de enseñanza de Boston, y estos marrones son de tu vieja camisa de trabajo, la que se enganchó en la cerca el mes pasado. James se acercó, sus dedos callosos trazando el patrón intrincado. ¿Y este amarillo brillante? La cinta del cabello de Mary Beth Peterson.
Insistió en que la usara, dijo que traería sol a nuestros sueños. Sara sonrió al recuerdo. Los niños se han vuelto bastante propietarios con nuestro hogar. En efecto, el rancho se había transformado con la temporada de cosecha. El aula ahora albergaba a 12 estudiantes regulares, sus lecciones puntuadas por el claro sonido de la campana de bronce. Las clases vespertinas para adultos también habían crecido, con esposas de rancheros intercambiando recetas y sabiduría de vida junto a sus lecciones de contabilidad. La madre de Tommy envió un mensaje, dijo James, volviendo a su escritorio. Han tenido una buena cosecha este año, quiere compartir algunas conservas. Dice que es el pago por enseñarle a Tommy sus cifras. Sara ató su hilo, recordando el rostro orgulloso de Tommy cuando calculó correctamente sus propios salarios por primera vez. Es un estudiante rápido. Podría ser un buen maestro algún día.